Muy bien, muy bien. Muy buenos días y bienvenida a esta 10ª conferencia por la paz y la luz, querida y estimada Yolanda Soria desde España. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien hallada, bien hallada. Pues aquí estamos como hemos comentado unos segunditos antes, ¿no? Un poco fuera de mi horario habitual, porque yo soy más bien nocturna, vamos a decir, y aquí es tempranito, pero bien encantada de compartir este espacio con vosotros. Aquí y agradeciendo a todo el equipo, ¿no? Por toda la labor que estáis haciendo, me parece maravilloso. No vamos a mencionar ninguno, así no nos dejamos ninguno fuera, a todo el equipo en general. Genial, me parece muy justo de tu parte. Pues el día de hoy, querida Yolanda, mira, estamos comenzando, eres la segunda persona el día de hoy, después de una meditación tan bonita de esta niña, Amalia Alduenda, que es México-americana. Y pues ya hay muchas personas que ya deben estar conectadas y van llegando poco a poco, depende de cómo van despertando. Mientras unos van durmiendo, los otros van despertando y así estamos en un círculo, como una ruleta, ¿no? Y precisamente, pues tu tema es el paradigma del tiempo. Así que creo que va a ser sumamente interesante. Permíteme presentarte, tengo algunas líneas acerca de ti, si me permites decirlo muy rápidamente, y después el espacio es tuyo, o siéntete en casa, porque de eso se trata, y allá voy contigo. Muy bien. Yolanda Soria Jiménez, española. Viene el día de hoy con este interesantísimo tema, el paradigma del tiempo, lo que hace que nos podamos interrogar mucho, porque el tiempo es un tema bastante complejo. Yo diría que es bastante complejo de entenderlo, pero muchísimas gracias, Yolanda, por este tema, por esta exposición que nos vas a presentar. Ella nos dice que inició su andadura como terapeuta hace más de 30 años. Desde entonces, no has dejado de formarte y ampliar tus conocimientos y experiencias en distintas áreas o en distintas disciplinas, como por ejemplo la biodescodificación. Para muchos es un tema nuevo probablemente, por ejemplo para mí. Biopsicoterapia, Ujú. PNL, luego dice Shika, ¿puede leerse así? Psyche, Shika, Psyche, ok. Psyche. Psyche, Ujú. gracias. Theta Healing, um, hipnosis clínica, ericksoniana y flashback. Método Yuen, LNT, maestra Reiki, eres maestra Reiki también, y un largo etcétera, nos dices. Sí. Pionera y especialista en consultoría online y presencial. Además de todas estas calificaciones académicas, probablemente, la verdad que yo desconozco muchas, pero qué placer tenerte, Yolanda. Es siempre maravilloso descubrir perlas raras de este mundo. Eres también canalizadora y vidente natural, Ujú. formadora y creadora de diferentes metodologías terapéuticas como la reversión emocional, C.E.C, cambio de creencias, qué interesante, cambio de creencias, esfera cuántica, etcétera. Yolanda es escritora e integrante desde hace 13 años de la Caja de Pandora, que es una plataforma para la difusión e información sobre todo de temas ligados a la espiritualidad, terapias y crecimiento personal. Bienvenida, bienvenida querida Yolanda, una vez más. El espacio es tuyo, así que gracias. Pues muchas gracias por tu presentación. Sí.
Aunque lo de los 30 años a veces es preferible omitirlo, desde que hace más de 30 años, porque nos hace muy mayores, ¿no? Entonces, hablando del tiempo, pues este es un tema que también había que plantearse si decirlo o no, lo de la edad. Porque vais a ver que, aunque el tema es farragoso, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Yo sé que hasta ahora todavía no tenemos las neuronas despiertas, las mías incluidas, y entonces es un tema denso, es un tema, como decías, complejo. Pero mi objetivo hoy es que aprendamos a verlo o que empecéis a verlo desde otro punto de vista, ¿no? Porque el cambiar esto nos va a abrir muchas ventanas, nos va a abrir mucho la mente y vamos a comprender muchas otras cosas de diferente manera. Es un tema que parece que solo pues, nos va a influir en la edad, en la cronología o en la organización de eventos en nuestra vida, pero en realidad cuando cambias la comprensión del tiempo, te das cuenta de que está implicado en todo. Es una constante que te acompaña durante toda la vida, siempre está ahí, siempre está viéndote como Dios, curiosamente, ¿no? Que nos dicen que Dios está omnipresente y es omnipotente y que todo lo ve, ¿no? Pues esto podría ser hacer una analogía sin querer, evidentemente, solapar ni hacer una comparación directa, sino en esa particularidad, ¿no? Siempre nos acompaña, siempre está presente, siempre nos conduce y siempre es testigo de todo lo que hacemos. El tiempo está ahí durante toda nuestra existencia, por lo menos aquí en la 3D. Tengo que decir que aunque eso no está en mi currículum, porque no queda muy bien así como académicamente hablando, tengo que decir que yo de niña he sido siempre una niña rara, ¿no? Yo, mi particularidad mayor o mi característica mayor es que soy rara. Rara en el sentido de que pues he tenido siempre ideas poco comunes o me han pasado cosas que no han sido del común de las personas. Esto es importante que comentarlo, importante relativamente, ¿no? Pero es importante comentarlo para mí porque parte de la explicación que yo voy a dar se basa justamente en experiencias de alteración de conciencia que yo tengo de forma espontánea desde mi niñez, ¿no? Especialmente a partir de los 16 años en adelante, fueron en aumento cada vez más, ¿no? Cada vez más seguidas, y yo entro en estados alterados de conciencia debido a una, teóricamente, o según nos cuentan los médicos, debido a una condición física mía de nacimiento, una enfermedad de estas raras, ¿no? Que genera, pues, ciertas condiciones en mi cerebro, se den, que propician estos estados, ¿no? Yo sé que son estados que podemos alcanzar todos, estoy convencidísima de ello, porque nos dicen también que el cerebro de los bebés, por ejemplo, es sinestésico y tiene la capacidad de percibir diferentes estímulos por los canales que no toca, es decir, por ejemplo, ver el sonido o tocar los olores o oler las imágenes, por ejemplo. Esto es una condición que parece que es genérica en todos los bebés hasta los 8 meses de edad, que según la ciencia nos propone, se hace una poda neuronal, ¿no? Se ve que cortan ramas, ¿no? Viene un jardinero y nos corta ramas y desconectan estas conexiones que están como que están todos los canales recibiendo y van todos al mismo lugar, ¿no? Como que no hay distinción. Y entonces empezamos a distinguir y a recibir determinada información por determinado canal, ¿no? Por el visual, las imágenes, por el auditivo, los sonidos, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que cada canal se especializa en un tipo de señal. Podemos decir que en mi caso, pues esto no siempre es así, no o sea, puedo a veces, no es siempre, como digo, entro en estados alterados de conciencia y entonces, pues a veces pues podemos oler colores o oírlos o ver sonidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, dentro de esa connotación mía, es una de las características que hay, pero que yo considero que esa poda neuronal no es como tal, como nos dicen, una poda, sino como que hay ciertos canales que se dejan de utilizar, dejamos de usarlos frecuentemente para usarlos esporádicamente, como pasa en mi caso, ¿no? Que en vez de usarlos todo el tiempo, como los bebés, pues lo paso a usar
pues de vez en cuando en estos estados alterados de conciencia. Y esos canales yo entiendo que los tenemos todos. Por eso os digo que esto que a mí me sucede, con un poquito de trabajo quizá, porque claro, yo es como que tengo ahí una facilidad, una habilidad natural, pero todos mediante un poquito de trabajo, meditación o diferentes técnicas, podemos llegar a entrar dentro de estos estados, pues a veces a través de la respiración, de la visualización, de la meditación, etcétera, etcétera. Hay diferentes técnicas que nos pueden permitir tener, sin necesidad de ingerir sustancias, tener estados alterados de conciencia de este tipo. Entonces, mi visión, mi experiencia es lo que yo os voy a narrar dentro de mi explicación, ¿no? O sea, sí que está basada en algunos aspectos, en aspectos científicos, pero hay otra parte que pertenece a mi experiencia, a la información que recibo, a, pues, como digo, esos viajes en los que yo aparezco en un lugar, en un momento indeterminado, ¿no? Me cojo el paquete de información, me lo traigo después, trato de ponerlo en palabras para poderlo explicar, ¿no? Para poderlo entender a nivel mental, a nivel racional. Porque cuando yo lo vivo es una experiencia. Por lo tanto, tenéis que comprender que hay veces que hay puntos que ponerlos en palabras puede ser complejo. Entonces, el título de hoy es el paradigma del tiempo, ¿no? El paradigma del tiempo, ¿por qué el paradigma? Porque el tiempo en sí no se entiende igual en todos los aspectos, no se entiende en todos los momentos de la misma manera, incluso no se define igual en diferentes ramificaciones, ¿no? O sea, hay diferentes niveles, ¿no? O diferentes explicaciones. Para hablar de ello, pues lo primero es que tendríamos que saber qué es un paradigma, ¿no? Un paradigma es una teoría o conjunto de teorías que se aceptan sin cuestionar y se dan por válidas, ¿no? Y como que se ponen en el común para todos y todo se rige en base a esa teoría o ese conjunto de teorías. Hay dos explicaciones para ella. Alguna que yo utilizo muy frecuentemente es la de el mono y la escalera, que esto es un experimento científico en el que un grupo de científicos cogen un grupo de monos, ¿no? Concretamente 5, los encierran dentro de pues, un recinto y ponen una rama de plátanos colgada en alto y una escalera debajo de la rama de plátanos. Entonces llegan los monos, lo primero, pues claro, ven los plátanos allí, pues ¿qué van a hacer? Pues ir a coger los plátanos. Suben, cogen los plátanos y automáticamente los monos que suben en la escalera para coger los plátanos son regados con agua fría, ¿no? Les dan un baño con manguera de agua fría. Y pues esto no les agrada. Y entonces vuelven a intentarlo una y otra vez con la consecuencia cada vez de que los riegan con este agua fría. Les dan una ducha de agua fría. Entonces los monos aprenden a no subir la escalera para coger los plátanos porque saben que después tienen la consecuencia de la ducha de agua fría. Y no les agrada. Cambian uno de los monos. Sacan uno de los que había en el principio del experimento, ponen a otro. Y este otro que llega nuevo no sabe que lo van a duchar con agua fría, con lo cual trata de subir la escalera y el resto de monos inmediatamente se le abalanza y le pegan, pelean con él, le pegan y no lo permiten subir arriba, porque sabe que cada vez que uno sube los duchan con agua fría. Vuelven a cambiar otro de los monos con el mismo resultado. Trata de subir a la escalera y el resto le pega para que no suba, con lo cual aprende también a no subir. Sucesivamente, de esta manera van cambiando todos los monos uno a uno hasta que ya no queda ningún mono de los que había al principio. Pero, a pesar de eso, estos monos siguen repitiendo y a pesar de no haber vivido la ducha de agua fría, ninguno de ellos siguen repitiendo la dinámica de pegarle al mono que trata de subir la escalera. Si vuelven a cambiar uno de ellos, estos continúan pegándole al mono que sube la escalera, aunque ya hace tiempo que no se les ha dado ninguna ducha de agua fría y ellos, los que hay en este momento ya en el experimento, como los han ido cambiando uno a uno, ninguno de ellos ha vivido la ducha de agua fría. Es decir, es un aprendizaje que en un momento es válido y que repetimos y perpetuamos y lo damos por cierto sin saber si se va a seguir, si sigue funcionando, si sigue siendo cierto, si esa verdad sigue siendo verdad como tal, ¿no? Ellos dan por válido de que cada vez que se sube la escalera, ducha de agua fría para todos. Por lo tanto, es lo que aprenden y es lo que se sigue haciendo por los siglos de los siglos, ¿no? Si no hay otro cambio. Otra historia muy divertida es
esto es una anécdota en el que hay una mamá que va a preparar un jamón asado y antes de ponerlo en la fuente junto con las verduritas y la guarnición, le cortan los dos extremos al jamón y coge estos extremos, los colocas en la parte superior e inferior de la bandeja junto con la guarnición, las verduritas, lo mete al horno y en este momento está su hija con ella aprendiendo. Y la hija le pregunta, mamá, ¿por qué le cortas los extremos al jamón? No sé, porque siempre se ha hecho así. Tu abuela siempre lo ha hecho así, yo lo he aprendido así. Entonces van a preguntarle a la abuela, oye, pues yo quiero saber por qué se le cortan los extremos al jamón. Todo esto porque la nieta que llega es la que está cuestionando la dinámica. Y la abuela dice, es que siempre se ha hecho así, mi madre siempre lo ha hecho así. Entonces van a preguntarle a la bisabuela. Y la bisabuela pues les comentó, no hace falta que le corten los extremos. Yo es que mi bandeja es pequeña y no cabe el jamón. Entonces por eso tengo que cortarle los extremos. Es decir, vemos algo, lo repetimos, aunque no tenga sentido, sin saber por qué, porque siempre ha sido así. Y damos por hecho de que como siempre ha sido así o siempre lo hemos visto de ese modo, pues es cierto, es real o es algo que realmente debe hacerse así por algún motivo. Entonces, es algo que nos condiciona la vida sin que nosotros seamos conscientes. ¿Cuántas cosas hacemos, repetimos, creemos, pensamos que son así porque siempre han sido así, ¿no? Si podemos hacer una revisión nos vamos a dar cuenta de que son muchas. Después necesitamos también tener un poco la definición de tiempo y aquí tenemos ya diferentes versiones, ¿no? Según la RAE es la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos estableciendo un pasado, un presente y un futuro. O sea, una cronología lineal. Nos da, sería como la definición desde la física, ¿no? La filosofía nos dice que el tiempo se piensa como, me dais un segundito, como la definición de los estados de las cosas, ¿no? O sea, es como lo que te permite medir los estados de las cosas, el cambio entre los diferentes estados de esas cosas, ¿no? De la materia, que estaríamos hablando sobre todo, ¿no? Cómo sería el medio por el cual nosotros podemos medir, cuantificar los cambios en la materia. Sería lo que nos permite. Aristóteles nos decía que el tiempo no es movimiento, pero debemos reconocer que no podemos hablar del tiempo sin cambio. Pues cuando en nuestra alma no cambia nada o no advertimos que cambie algo, tampoco advertimos el pasar del tiempo. Dicho de otro modo, el tiempo solo existe para nosotros en tanto el alma capte cambio o movimiento. Aquí ya tenemos a Aristóteles dando la parte de la filosofía. Y Einstein postuló que el tiempo es relativo y que puede ser experimentado de manera diferente según la velocidad y la gravedad. Esto se conoce como la relatividad del tiempo. En resumen, el tiempo no fluye de manera uniforme para todos. En lugar de esto, se dilata o se contrae dependiendo de las circunstancias. El tiempo y el espacio para Einstein van de la mano. Y es un postulado que hasta ahora pues, se ha dado por cierto, de momento, ¿no? O sea, es algo como que de momento pues, parece estar científicamente pues, bastante probado. Como ejemplo, nosotros podemos ver que el tiempo cambia y que es relativo, por ejemplo, cuando te aburres. Cuando tú estás en una situación aburrida, vamos a darnos cuenta que el tiempo se hace interminable y no se acaba nunca. Parece 5 minutos pueden parecerte pues hora y media, 2 horas o una eternidad. En cambio, cuando hay un momento en el que te lo estás pasando muy bien, ese tiempo parece que va mucho más deprisa. Es como que fluye mucho más rápido y una hora pues nos pasa en un segundo, es como se me ha pasado el tiempo volando, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy disfrutando de aquello, estoy divirtiéndome, estoy interesada en ese tema y lo estoy absorbiendo y estoy como muy pendiente de esa información. En un momento de shock, de peligro, por ejemplo, en un accidente, tenemos muchos casos, muchos testigos que te dicen que el tiempo se para. Pueden ver como si se hubiese parado un fotograma y es como que la persona se puede mover dentro de esa imagen, de ese fotograma, pero es como que ven todo alrededor o parado o muy ralentizado, ¿no? Y eso les da muchas veces la ventaja de poder tener una reacción que les lleve a salvarse la vida en estas ocasiones. De hecho, hay muchos casos, mucha explicación de muchas situaciones que se han dado de
este tipo, ¿no? En el que se han salvado la vida por esa sensación de percepción del tiempo diferente, parada, lenta, ralentizada. Cuando estamos en niveles superiores de conciencia, cuando estamos en estados alterados de conciencia, nos damos cuenta de que una dinámica, una tónica constante, como norma genérica, es que el tiempo no existe, no hay una percepción temporal. Tú entras en ese estado y aquí abajo pueden pasar, o sea, a nivel 3D, de conciencia 3D, pueden pasar hora y media, 2 horas, 3 horas, pero en ese estado alterado de conciencia para ti ha sido un segundo, han sido un instante. Puedo deciros también que en una cirugía que yo viví personalmente hace unos años, en la que tocaron pues, la zona de las cervicales, base de cráneo y demás, pues hay una inflamación importante que afecta pues, todo lo que tiene que ver con el cerebro, pues, con todos los nervios y demás. Yo perdí la percepción del tiempo durante pues, cerca de 3 días. De manera que recuerdo un momento en el que le dije a mi hija, digo, dejadme descansar porque voy a dormir, voy a tratar de dormir un rato, necesito dormir. Ay, bien, bien, tranquila, tú duérmete, no pasa nada, te va a venir bien. Cierro los ojos y al momento, según mi hija, que estaba allí, pues claro, yo me dormí y pensé que había dormido pues como mínimo hora y media, 2 horas. Mi percepción era de haber descansado, pues todo eso, ¿no? La sensación corporal en mi cuerpo era esa, de haber descansado pues hora y media, 2 horas o incluso más. Y cuando abro los ojos, le pregunto a mi hija, digo, ¿qué hora es? Y me dice, mamá, hace 5 segundos que me lo acabas de preguntar, no has hecho más que cerrar los ojos. Digo, no es posible, yo he dormido y he dormido tanto y me siento descansada, siento que el cuerpo ha descansado. Es decir, podemos sentir, vivir, experienciar en nosotros mismos que el tiempo es relativo. La percepción del tiempo como mínimo, porque al final el tiempo no es algo tangible, no es algo que podemos tocar, no es algo que podemos, lo medimos mediante unos aparatos, pero es algo que no es tangible, ¿no? Que no es una materia como tal. Pero sí es lo que mide el cambio de estado o los cambios en la materia, ¿no? En las secuencias. Vamos a ver que en este instante pasado, presente, mi mano está aquí y en el futuro, ¿no? Si la muevo, pues va a estar aquí. Ese lapso que pasa desde que yo la muevo aquí es lo que llamamos tiempo. No la mano en sí, no en sí el movimiento, sino el cambio. Sería lo que llamamos tiempo. Entonces, como decía, en esos niveles superiores o alterados de conciencia no existe esa percepción temporal, no existe eso que llamamos tiempo tal y como lo percibimos, como lo entendemos aquí en la 3D. ¿Por qué? Porque en esos niveles pues no hay materia. No hay materia, no hay fisicalidad. No hay fisicalidad y no hay distancia. Cuando tú piensas en moverte de un lugar a otro en esos estados superiores de conciencia, no tienes que desplazarte y esperar un lapso, simplemente piensas y estás ahí, ¿no? Deseo llegar a tal sitio y automáticamente te encuentras en ese lugar. Más adelante vamos a ir a este punto otra vez para que entendáis un poco este concepto un poco más, de forma más profunda. En esos niveles todo es luz, energía, información, conciencia, de manera que no hay, como decía, esa distancia. Por lo tanto, si no hay distancia, no hay tiempo. Vamos a unirlo, como he dicho al principio, ¿no? Que se asemeja un tanto a Dios, ¿no? O va de la mano, en cierto sentido, de ese concepto. Entonces, cuando hablamos de Dios, yo entiendo a Dios, no hablamos del Dios de las religiones, ni el Dios de Abraham, ni el de Jehová, no vamos a hablar de ningún Dios ni de ninguna religión, sino el Dios mayor, por decirlo de algún modo, el Dios grande, el concepto de la divinidad como conciencia dentro de la cual se crea todo, dentro de la cual todo existe, todo está dentro de él. Al estar todo dentro de Dios, dentro de esa unidad, de ese ser uno, no hay distancia, está todo ahí contenido, vamos a decir, en un punto, ¿no? en un núcleo. Está la percepción de la unidad. Si no hay división, no hay separación, no existe el tiempo, no hay nada que medir en el cambio, solo hay uno, pues no tenemos que medir nada, no hay distancia. Todo es conciencia, inteligencia, información, energía, como decía, luz, ¿no? Para que Dios sea lo que nosotros entendemos como Dios, el todo, ese
Dios, esa divinidad que lo abarca todo y que todo está dentro de ella, necesitamos o necesita tener toda la información, toda la experiencia, porque todo está dentro de él, ¿no? Esa divinidad pues alberga, concentra todo dentro suyo. Entonces, al estar toda la información en él, no hay movimiento, no hay cambio, todo están todos los datos. Es como si cogiésemos, pues, hacer una analogía es complicado, no es complejo, pero vamos a suponer que haciendo una analogía con algo limitado y terrenal, pues pusiésemos pues toda la sabiduría, todo el conocimiento que hay ahora mismo a nivel planetario, a nivel digital, ¿no? Pues podríamos decir que todo ese conocimiento que hay, hacer la analogía, una comparativa muy, como digo, es muy mínima, pero para hacerlo más fácil de comprender, pues toda esa información sería lo que llamamos Dios. Pero, claro, si está todo ahí, está todo contenido, no hay esa distancia, no hay ese movimiento y todo se percibe como sí, pero para yo percibirme a mí necesito algo que me refleje, si no yo no me puedo ver a mí misma. Necesito algo que me vea desde fuera, ¿no? Para terminarme de conocer. Yo no sé cómo es mi cara si no me veo en un espejo o si alguien no me lo explica, ¿no? Si no me veo reflejada. Entonces, para yo conocer toda la información que tengo en mí, en mi cuerpo, en mi ser, en eso, que haciendo una analogía, vamos a decir que es Dios, ¿no? En ese Dios que tiene toda la información dentro suyo, necesito proyectarla fuera, ¿no? Para verla, para conocerla, para distinguir. Y además para tener la experiencia, porque está toda la información en modo de datos. Pero como soy el todo, no puedo tener una experiencia limitada porque soy el todo. Entonces, ¿cómo me lo hago para tener la experiencia de lo que es ser limitado? Porque para ser Dios tengo que tener también esa experiencia de limitación, si no ya no soy todo, porque la experiencia de limitación también forma parte del todo. Entonces, lo que hago es compartimentarme. Me compartimento en diferentes, no digo dividirme, porque dividirme equivale a trocear y separar, y no es el caso. Me compartimento. Dentro de mí genero diferentes apartados, genero diferentes cajitas, vamos a decir, o porciones, que no tienen conexión una con la otra, en la que la información está pues eso, compartimentada, y aquí hay una cantidad de información, aquí hay otra cantidad, aquí hay otra cantidad, aquí hay otra cantidad, y ahí empieza la división de la creación del universo, ¿no? Cuando nos habla del Génesis, se crearon pues el cielo y la tierra, ¿no? Las aguas de arriba se separaron de las aguas de abajo, se hizo una bóveda y después aparecieron los astros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero toda esa creación está dentro del uno, está dentro del ser, de lo que llamamos Dios, de la divinidad, no hay nada que esté fuera. Y se va compartimentando así sucesivamente hasta que llega a formar los seres vivos, entre ellos el ser humano, ¿no? El ser humano tiene cada uno una personalidad, tiene diferentes características. Cada persona tenemos un personaje, un ego. De manera que podríamos decir, de algún modo, que Dios lo que genera son alter egos, ¿no? Como se diría en psicología, dentro de sí, que tienen la percepción de estar separados, porque yo tengo la percepción de ser Yolanda, Kenny tiene la percepción de ser Kenny, mi pareja Luis tiene la percepción de ser Luis, y entre sí parece que somos personas diferentes, ¿no? Por lo tanto, al tener esa sensación, la información que hay aquí está compartimentada y no tiene conexión con la que hay aquí. Y tenemos la sensación de estar separados, de ser seres individuales y además separados dentro de nuestra ilusión de Dios. Por lo tanto, en este momento en el que se genera esa compartimentación y la percepción de separación con el entorno, con el otro, con todos los yoes que podamos tener nosotros, ¿no? Que ahora iremos, como decía, un poquito más adelante a eso dentro de un momento. Cuando yo tengo esa ilusión de separación con todos mis congéneres, pero que a la vez están dentro de Dios, que soy yo mismo, ¿no? Que están dentro de mí, de este ser, pues resulta que en ese momento ya podemos medir la división, la separación, podemos medir los cambios de aquí a allí, podemos medir el movimiento porque tenemos la ilusión de distancia, aunque esa distancia pueda o no ser real. ¿Para qué necesita Dios hacer
esta necesita, entre comillas, hacer esta compartimentación, porque es el modo más eficaz, más eficiente de tener toda la información de todas las diferentes experiencias en el tiempo mínimo. Es decir, si yo tengo que vivir yo una experiencia y después tengo que vivir otra y después tengo que vivir otra y después tengo que vivir otra y primero que tengo que ser Yolanda y después Ken y después Luis y después quien sea, me va a llevar mucho tiempo, es decir, va a ser como muy tedioso. En cambio, si hago todos esos alter egos, cada uno con sus características, cada uno con una experiencia, cada uno con una historia, de su limitación, de sus connotaciones distintas, cada uno va a tener todas esas experiencias que voy yo como central, donde están viviendo toda esa información, aunque ellos no conectan entre sí la información, no la comparten, vamos a decir, pero yo voy a recibir toda esa información de manera que al tener todas las experiencias, toda la información de esas experiencias, puedo estar completo como Dios, como deidad, porque ya no solo tengo la información de datos, sino tengo la información experienciada, la experiencia, que también es otro tipo de información, ¿no? Dentro de esta experiencia se le añadiría la emoción. Es un añadido dentro de lo que serían los datos, porque los datos generalmente son información, es algo frío, es algo lógico, es algo mental, pero le falta esa información de la experiencia, ¿no? Y la experiencia se acompaña con esas emociones. Bien, entonces, en este momento es en el que ya generamos la distancia y tenemos la percepción de separación, por lo tanto hay algo que puedo medir, que puedo cuantificar, ¿no? ¿Qué cambios hay? ¿Qué medición hay? Entonces vamos a ver que aquí en la Matrix, en la 3D, en el plano terrenal físico, tenemos un tiempo que nosotros catalogamos como pasado, presente y futuro, o sea, el tiempo lineal. Y para hacer una comparativa vamos a imaginar que ese tiempo lineal equivale a la grabación de una película. Yo cojo una grabadora, aquellas antiguas, analógicas, que llevaban una película en rollo de acetato, ¿no? Y en esa película voy grabando toda la existencia, toda mi vida. Vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Yo, como si mis ojos fueran una cámara que van grabando toda esa experiencia de vida. Muy bien. Pues está en un tiempo lineal, en una película, en un rollo de acetato que está formado por diferentes fotogramas, ¿no? Desde las películas de acetato normalmente se grababan me parece que eran 24 fotogramas por segundo, ¿no? Entonces, cada segundo estaría formado por esos fotogramas, ¿no? Y hay una distancia, una separación entre fotogramas. Fotogramas son imágenes fijas que cuando las pasamos rápidas por el proyector nos dan la ilusión del movimiento. Entonces, esto sería lo que equivale al tiempo lineal. Bien, pero hemos dicho que ese tiempo lineal está aquí en la 3D, pero que en otros planos no. Entonces, ¿cómo es el tiempo? Pues vamos a coger ahora ese rollo de película y vamos a cogerlo con paciencia y a cortar todos los fotogramas uno por uno y los vamos a poner aquí, así, en una superficie plana, como si los pusiéramos todos en el suelo, ¿no? Suponiendo que cabe toda la película de mi vida grabada, pongo cada uno de los fotogramas en el suelo extendidos y todavía aquí hay distancia. Están todos en un mismo plano, puedo verlos todos a la vez de un vistazo, ¿no? Puedo verlos, si los miro desde arriba los estoy viendo. Todo esto sería lo que llamamos como el tiempo en el que se movería el doble cuántico o en el que se moverían pues, los chamanes, ¿no? El tiempo circular, que se llama también. Y estamos viendo en ese plano todos los fotogramas a la vez, cortados uno al lado de otro, uno aquí, uno allí, uno allá. Y yo puedo pasar del momento de mi nacimiento al momento en el que me caso, en el momento en el que hago la comunión. Voy a poner ejemplos así, eventos como típicos en la vida de muchas personas, en el momento en el que muero, en el momento en el que no hay un orden lógico. Están todos diseminados en una superficie plana y puedo saltar visualmente de uno al otro sin ningún problema. No hay un conflicto, perdón, por el que yo tenga que seguir toda la secuencia de una en una, porque puedo saltar de uno a otro. Especialmente puedo saltar de uno a otro cuando los fotogramas están cerca.
Puedo pasar de este fotograma a este y desde aquel y de aquel al otro y puedo saltarme muchos eventos, ¿no? Entre medias. No necesito pasar por todos para llegar de este fotograma a aquel, aunque tenga que pasar por algunos, ¿no? Pero eso tampoco sería el tiempo. El concepto del tiempo sería como si ahora cojo yo todos esos fotogramas y los apilo en una torre, ¿no? Cojo como si fuese un libro. Cojo todos los fotogramas y los pongo uno encima del otro. Este sería un fotograma, este sería otro fotograma, este sería otro. Pues imaginemos ahora que esos fotogramas es una diapositiva y esa torre la pongo así y la proyecto, ¿no? Proyecto toda esa torre de fotogramas en una pared. ¿Qué resulta de eso? Pues resulta una cacofonía de imágenes que están superpuestas, aparentemente fusionadas, pero que no están fusionadas como tal, porque cada una pertenece a una de las láminas, pero están proyectadas en un mismo plano. Eso sería el tiempo cuántico, eso sería el concepto del tiempo. Todas las imágenes están ahí a la vez en el mismo instante, desde mi muerte a mi nacimiento, toda mi existencia está ahí en un mismo plano. Hay unas imágenes que nos muestran en los test de psicología, que es una imagen muy típica, en la que hay muchos animales. Tú ves la imagen y está formada por muchos animales, pero están como transparentados, de manera que tú puedes ver algunos u otros, pero siempre ves uno antes que otro, porque tú estás viendo ahí una cacofonía de imagen y cuando tú pones tu atención en la imagen, cuando tú centras tu atención en esa imagen, pues a lo mejor puedes ver primero el águila o el león o el gato o una libélula o quizá una mariposa, un hurón, un lobo, un caballo, un cangrejo. Vas viendo diferentes imágenes y a medida que vas mirando y vas poniendo tu atención en un detalle, vas a ver cómo esa imagen acaba de completarse, ¿no? Y ahora pues he visto el hocico del caballo y ahora pues cuando pongo atención voy a ver el resto del caballo. Pero a lo mejor en principio solo había visto un búho o un águila. Es decir, ¿y qué hace que yo vea en primer instante un águila o un búho o el otro pueda ver un caballo o un perro o el gato o el cangrejo? ¿Por qué el otro ve la libélula? ¿Por qué cada uno? Porque estamos mirando desde una óptica diferente. Esa óptica nos la da la programación que tenemos dentro de nosotros, la codificación que tenemos desde nuestro transgeneracional a todas las experiencias que hemos vivido en nuestra existencia que nos condicionan mental y emocionalmente para tener una percepción de la realidad sesgada, ¿no? Es el sesgo de percepción. Tenemos, pues que yo miro desde aquí y voy a ver las cosas desde este punto de vista, ¿no? Y si los miro desde allí, las voy a ver desde aquel punto de vista. Y cuando estoy en una habitación, si miro desde aquella esquina o miro desde la otra, voy a ver cosas diferentes. El panorama cambia y me puedo estar peleando con otro porque en el fotograma yo veo el perro y el otro ve un cangrejo y yo quiero tener razón, el otro también, pero en realidad al final estamos los dos en lo cierto, porque todo forma parte del paisaje. Eso sería el tiempo. Yo me puedo enfocar en un momento o en otro, en este instante, en otro. Voy a verlo y a vivirlo desde mi percepción, desde mi perspectiva, debido a esa codificación, a ese transgeneracional, a esa programación previa que traigo debido al sesgo de percepción. Lo voy a ver, lo voy a sentir de un modo u otro, pero al final todos los instantes están ahí. Lo que cambia es donde yo pongo mi atención. No me tengo que mover para moverme de un fotograma a otro, de un animal al otro. Simplemente tengo que poner mi atención en él, mi conciencia, mi percepción. Tiene que cambiar el foco del observador, no la escena, no el movimiento, no el espacio en sí. Entonces, si no hay tiempo lineal realmente, y eso es una limitación de mi percepción aquí en la 3D, de la mía y de la de todos los que estamos en este plano, ¿qué equivale? ¿A qué equivale esto en mi existencia? ¿No? ¿De qué forma me influye? Pues me influye de la manera, por ejemplo, que no va a haber reencarnación. Y aquí pues van a haber muchos que se me vengan y me tiren de los pelos. La primera vez que yo expliqué esto en línea, al poco tiempo, un par de años, ¿no? Yo estaba hablando de este tema, es un tema que me persigue y que sigo investigando y que voy pues cada vez ampliando un poco más. Recientemente estoy
teniendo información que va ampliando todos estos conceptos y que cuando la tenga ordenada y puesta en palabras, pues la compartiré, ¿no? Con todos vosotros, ¿no? Cuando realmente la pueda expresar de una forma lógica, que sea comprensible. Pues yo dije que no había reencarnación, porque si no hay tiempo lineal no puede haber reencarnación. La reencarnación requiere forzosamente de un tiempo lineal. Requiere de un alma que salga de un cuerpo y vuelva a entrar en otro, y que salga de ese cuerpo y entre en el siguiente. Pero yo lo que expliqué, y lo expliqué como más o menos como lo estoy explicando a vosotros, ¿no? Más reducido, pero bueno, la explicación era la misma. El tiempo no existe de forma lineal, no hay reencarnación y no hay karma. Porque no hay tiempo lineal. El alma no es física, el alma es sutil, por lo tanto ahí en ese plano no hay tiempo. Hemos hablado hace un momento. Entonces, si en ese plano no hay tiempo, el alma no necesita entrar en un cuerpo y esperar que ese cuerpo se muera para salir el otro. El alma puede estar en todos los cuerpos al mismo tiempo y tener todas las experiencias a la vez, pasadas, presentes y futuras, que tenga esa persona como esa alma, vamos a decir, que se asocia a los egos de, por ejemplo, en este caso, Yolanda, ¿no? Que en otra vida pues será María, Pepa, Juana o Manuel o a saber, ¿no? Es decir, tiene todas las experiencias en un mismo instante. Es una encarnación continua, simultánea. Al mismo tiempo, en el mismo instante, en un solo fotograma, tenemos toda la proyección de cada una de las vidas de esa persona, y no solo de cada una de las vidas pasadas, presentes o futuras, sino de cada una de las versiones de cada una de esas vidas. Porque en esta versión de Yolanda no solo está esta línea de vida que yo percibo, hay otras variantes que se van abriendo a medida que vamos tomando decisiones en nuestra existencia, y ahora en un momento vamos a ir a eso, ¿no? El karma sería la ley de causa y efecto. Simplemente, pues si yo giro en una carretera a la izquierda, me voy a encontrar lo que hay a la izquierda, y si giro a la derecha, simplemente me voy a encontrar lo que encuentra a la derecha, ¿no? Lo que hay a la derecha. Si yo doy una patada a un balón y lo dirijo contra una ventana y el balón da a la ventana, pues el cristal probablemente se va a romper. ¿Es karma? No, es ley de causa y efecto. Entonces, como digo, cuando yo expliqué esto al principio, pues vino una persona a mi consulta, una mujer, que había sido monje budista, era española, pero había estado en el Tíbet, creo recordar que me dijo 12 años, haciendo vida de monja budista. Por lo tanto, pues estaba meditando en posturas imposibles durante muchísimas horas para perder la conciencia, la noción del tiempo, del cuerpo, para desapegarse, para como tener esa experiencia de fuera del cuerpo. O las hacían hacer tareas monótonas como el barrido, o el fregar los suelos, o cosas de este tipo, como durante mucho tiempo, muchas horas, a lo largo de muchos años. Perdón. Y claro, cuando ya viene y me dice, porque primero me hizo las preguntas del tiempo y yo, que de dónde yo lo había sacado, y claro, yo le explico, y ella me dice que es monje budista, dije, vaya, no, con la iglesia hemos cerrado, ahora yo le estoy echando por tierra abajo pues todo su paradigma, ¿no? del budismo, dentro del budismo. Y yo pues traté como de excusarme, decirme, bueno, esto es mi experiencia, esta es mi vivencia, es como yo lo he vivido, pero puedo estar equivocada o no. Evidentemente puedo estar equivocada, ¿no? No es que eso lo dije a ella, es que considero que puede ser así, es una de las posibilidades, ¿no? Y me dice, no, dice, si es que te lo pregunto porque yo me he pasado 12 años haciendo vida de monja budista para que al final me explicasen eso que estás tú explicando ahora. Y dice, no entiendo si es una enseñanza secreta, ¿de dónde la has sacado tú, no? Que no existía el karma, que era la ley de causa y efecto, que el tiempo como tal no existe de forma lineal, que es toda una encarnación simultánea, por lo tanto no hay una reencarnación, sino una encarnación continua, simultánea, en todos los planos, en todas las líneas de tiempo, pasadas, presentes y futuras, con cada una de sus variaciones en este instante, ¿no?
Y aquello fue como para mí una ratificación de que pues igual no estaba tan loca, ¿no? Igual pues mi locura no era tan locura como, como yo pensaba en algunos instantes, ¿no? Es decir, Yolanda, a ver, se te está yendo la pinza, ¿no? Se te está yendo un poquito ahí el chip. Entonces eso fue para mí importante, esa ratificación fue como, bueno, hay más locos como yo, ¿no? No soy la única, por lo menos. Pues igual puede haber algo detrás de todo esto, ¿no? Y pues he seguido, como digo, porque es uno de mis temas fetiches, y sigo investigando y averiguando sobre el mismo, ¿no? Y además pues sigo recibiendo información que esta mañana, de hecho, venía un poco acelerada porque me han estado dando información de otro tema, no tiene que ver con el tiempo, y me he pasado anotando, esta vez era sobre física cuántica, y he tenido que estar escribiendo un rato para ordenar esa información, porque si no luego se me olvida, ¿no? Es curioso, y si no lo escribo se me olvida. Entonces, pues he estado un ratito antes de ponerme con vosotros. Entonces vamos a hacer pues una analogía visual para que tengáis como una idea de cómo se divide el tiempo, ¿no? Y en base a qué se generan esas otras líneas de tiempo en las que nosotros estamos. Nosotros somos seres, vamos a hacer también una comparativa con un ordenador, ¿vale? Nosotros somos un ordenador biológico, pero los ordenadores normalmente van en función un lenguaje BASIC que es ceros y unos, ¿no? Es como que en el 1 hay dígito, hay información, y en el 0 no la hay, simplemente, y es dual, ¿no? Tenemos esa dualidad. Pero nosotros somos un ordenador que incluye un tercer factor, que es la emoción, ¿de acuerdo? Ese tercer factor está presente en muchas cosas, ¿no? Esa división en tres, ¿no? Tenemos el pasado, el presente, el futuro. Tenemos, pues, en la Biblia, pues, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es decir, hay muchas cosas en nuestra existencia, para no hacerlo más largo, en la que hay esa división en tres, esos tres niveles de esa opción, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una diatriba en la vida, en una situación en la que hay un conflicto, ¿no? Tengo que elegir, realmente es una elección, el conflicto es una elección siempre, en la que tengo que elegir, hay dos opciones, izquierda o derecha, y vamos a suponer que la del centro es la neutra, es decir, como la partícula, la onda, o lo que no es ni onda ni partícula, está ahí en un momento en el que no es ni onda ni partícula en la física cuántica, ¿no? Cuando todavía no se ha decantado por un estado o por el otro. Entonces, haciendo una analogía visual, vamos a imaginar que nosotros somos una semilla de la cual pues sale un ser que soy yo, ¿no? El ser humano, la persona. Y ese ser es un árbol. En vez de ser una persona, vamos a suponer que es un árbol. Y el árbol se divide en tres ramas. Esta división en tres, esta división que os propongo, además tiene lógica desde la secuencia Fibonacci, porque va a ir como sumando perdón, va a ir sumando como la información de los dos tramos anteriores y genera un tercero que suma, por ejemplo, si lo hacemos en dígitos, la secuencia Fibonacci sería 0, 1, después viene otro 1, porque estamos sumando 0 y 1, y 0 y 1 es 1, entonces ya nos quedan dos unos, 1 y 1 son 2, entonces tenemos un 1 y un 2, 1 y 2 son 3, 3 y 2 son 5, 5 y 3 son 8, y así sucesivamente, ¿no? Sumamos los dos dígitos anteriores. Esto es importante porque toda nuestra realidad está en base a esa geometría, ¿no? En base a esa numerología. Pues suponemos que ese árbol, como digo, se divide, ¿no?, en esas tres ramas, y esas tres ramas son tres líneas de tiempo. Se han dado porque en una yo he elegido la derecha, por lo tanto, si yo elijo derecha, automáticamente tiene que generarse una izquierda, tiene que haber un opuesto, se genera en espejo. Cada vez que yo elijo una opción, hay otra línea de tiempo que se genera con la opción contraria, de la que yo no soy consciente, pero que hay una parte de mi yo, de mi ser, experimentándola, experienciándola. Y yo estoy, por ejemplo, en la rama de la derecha, pero todavía hay una tercera que es como
digamos, la línea general del tronco, que sigue el neutro, ¿no? Él todavía no es ni izquierda ni derecha. El tronco cuando todavía no es ni izquierda ni derecha. Entonces, cada una de esas divisiones se dividen otra vez en otros dos. El tronco todavía que no es ni izquierda ni derecha, izquierda y derecha. Y yo voy a coger nuevamente una de las ramificaciones, ¿no? Y cada vez que yo hago una elección en mi vida, hoy me voy a comer un helado de fresa o de chocolate. Hay dos sabores. ¿Cuál elijo? ¿Fresa o chocolate? Ah, pues elijo chocolate. Bien, pues automáticamente se genera una línea en la que yo he cogido fresa. Normalmente no son conceptos tan sutiles, sino que estaríamos hablando de temas que son importantes para mí. No tanto el sabor de un helado, aunque también es un matiz, ¿no? Pero tendría más que ver con el tema de situaciones en las que, por ejemplo, pues elijo divorciarme o no divorciarme, elijo tener hijos o no tenerlos, elijo coger un trabajo o no cogerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Situaciones en las que yo tengo que tomar una elección que realmente me afecta de algún modo a nivel emocional. Porque lo que da el peso en nuestro ser, en nuestra persona, es justamente esa parte de la emoción. Es lo que genera como el anclaje en ese instante. Serían como, viendo una analogía, como un punto de libro, ¿no? La emoción nos generaría el punto del libro, la señal del libro por la página en la que yo voy leyendo. El libro está todo escrito, pero mi atención está en esta página, ¿no? O sea, toda mi historia está escrita, pero yo voy por aquí. Estoy viviendo esta experiencia. Aunque el libro está completo cuando yo lo cojo. Cuando yo compro el libro tiene toda la información. Entonces, si miramos esta ramificación del árbol, ¿no? De todas esas ramas, de todas esas divisiones, bifurcaciones, de todas esas separaciones que hay, yo puedo ver que a medida que me voy alejando del tronco, del original, de parte de la semilla, a medida que voy entre cada una de las ramas va a haber más cantidad de información diferente, porque las elecciones, hay muchas más elecciones y han sido diferentes todas ellas. Con lo cual, la experiencia de este lado con la de este otro, ¿no? Va a ser totalmente diferente. Y la información que vamos a encontrar en uno y otro lado va a ser distinta, aunque haya puntos en común. Habrá partes que sean en común, pero conforme nos vamos alejando, conforme nos vamos haciendo mayores, hay más cantidad de información diferente. En cada uno de los nexos de unión donde se bifurcan esas ramitas, ¿no? Tenemos el tronco que se separa en dos ramitas o en tres, o según sea el caso, pero vamos a suponer que son dos. En este nexo de unión aquí donde ya se divide, es un punto en el que yo puedo derivar mi vida hacia un lado o hacia el otro. Cuando hacemos terapia, lo que estamos haciendo realmente es retroceder a ese nexo en el que se genera el conflicto, la elección, ¿no? Hacemos es revivir esa información, detallarla, revivirla, eliminar el peso de la emoción, que es como decía antes, lo que nos da el peso a nosotros. Si tú abres muchos archivos de imagen dentro de un ordenador, posiblemente según los recursos que tenga para movilizar esa información, pues generalmente puede ser limitado si se puede quedar colgando, procesando, ¿no? En el ser humano lo que da el peso de la información no es tanto la imagen que lleva tantos datos, sino la emoción. Si yo no proceso esa información, se va a quedar ahí procesando, de manera que la voy a tener siempre como en el presente. Me va a estar afectando. Es como que no la puedo archivar, no la proceso, no la archivo, no la paso al disco duro. Se queda aquí, enciendo el ordenador y nuevamente está procesando. Por eso muchos traumas, muchos conflictos que llevan mucha carga emocional nos afectan a lo largo de muchísimos años si no los trabajamos y no limpiamos. En terapia lo que hacemos es ir a ese momento, hacer la descarga de esa información, la vivimos, la quemamos, ¿no? Es como que quitamos el peso de esa emoción y de esa manera el ordenador puede procesar y archivar la información. Además, lo que hacemos al quitarle el peso de la emoción es que tú puedas ser objetivo al vivir esa experiencia y visualizarla desde otro punto de vista, desde otro flanco, desde otro modo, reordenarse de otra manera, de manera que tu percepción sobre el evento va a ser distinta y en vez de generarte un trauma, te va a generar un aprendizaje, un conocimiento que te va a hacer crecer, avanzar y expandirte en tu vida, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, para hacer cualquier cambio debemos ir a ese nexo, ¿no? Podemos ir hacia atrás, hacia ese punto de unión
donde yo he tomado el desvío de la derecha o el desvío de la izquierda, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Llamaríamos pasado al tiempo o la información que todavía no hemos experienciado, que no hemos tenido la experiencia, perdón, que ya hemos experienciado, que ya hemos tenido la experiencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos la información de los datos que habían antes, ¿no? La historia, pero además tengo la emoción de haberla vivido, la experiencia. Le hemos añadido una capa nueva de información. El presente sería la información que estamos experimentando en este momento, ¿no? Que yo estoy sintiendo en este momento, percibiendo, sintiendo. Mi emoción está en este instante. Y el futuro sería aquella información que todavía no hemos experienciado, a la que todavía no le hemos añadido la capa de información de la emoción, de la experiencia. Por lo tanto, está solamente en base a la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos un pasito más allá, y os lo voy a poner todavía un poquito más complicado, ¿no? Más complejo, cuando yo voy más acá, me doy cuenta de que para tener esto de la manera que os estoy explicando, el tiempo no puede fluir desde el pasado hasta el presente, aún aquí en el lineal, aunque mi percepción de él es así. Es como que yo tengo los datos todos, ¿no? Como toda esa información está dentro de mí, yo la proyecto fuera, y al proyectarla fuera puedo verla y experimentarla. Pero la información ya está dentro de mí, ya está escrita, por lo tanto, yo estoy realizando realmente esa experiencia, vamos a decir, esa información se realiza, se diseña desde el futuro hasta el pasado. Y yo me coloco en el pasado para experimentarla, pero la información ya estaba escrita previamente. Con lo cual, podríamos decir que desde el futuro trazo mi existencia. Hay una cosa que yo no sé si todos vosotros, pero seguramente que muchos de vosotros de niños, ahora con esto de lo digital la cosa está cambiando mucho, pero cuando yo era niña por lo menos solíamos tener libritos de pasatiempos, ¿no? Estos libritos en los que te viene pues para jugar pues al 3 en raya, la sopa de letras, pues busca las diferencias. Y una de las cosas que había, que a mí más me gustaban, eran los laberintos. Y yo me iba al laberinto y el laberinto generalmente pues trata de, pues eso, un laberinto en el que hay una entrada y hay una salida. Y tú tenías que encontrar cuál de las entradas se correspondía con esa salida. Yo, pues la verdad es que más pronto que tarde me di cuenta rápidamente de que la forma más rápida de encontrar cuál era la entrada que iba a dar con la salida del laberinto era empezar el laberinto desde el revés. Entonces yo hacía el recorrido con el dedo desde la salida hasta la entrada, localizaba qué entrada era y ahí me ponía con el boli a hacer la línea desde la entrada a la salida. Esto podemos decir, ¿es trampa? Bien, pues es un poco cómo funciona nuestra existencia. Nosotros tenemos el laberinto, tenemos diferentes opciones, tenemos la salida. La manera más fácil de realizarlo es irte a la salida y encontrar cuál de esas opciones son las que tú tienes que elegir para tener ese resultado, para tener esa salida. Si hacemos una analogía de esa salida con una meta, con un objetivo, con el final de mi vida, porque el alma viene aquí a tener una experiencia determinada y a tener un aprendizaje determinado, y en realidad la historia no importa. En esos planos, lo que tú vivas aquí no importa. Importa el resultado, importa que llegues a la meta, al objetivo, que yo consiga tener esa experiencia de lo que es ser así, asao, de llegar a este nivel, a este punto, a este conocimiento, al objetivo, el resultado. Yo vengo con el diseño, como digo, la forma más sencilla es empezar desde el resultado e ir quitando capas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, para llegar a la opción que me llevaría con más facilidad a ese resultado, ¿no? Esto sería un poco el grosso
de todo o gran parte de lo que os quería expresar, ¿no? Entonces, saber esto nos puede ser útil porque pues Neville Goddard, que es alguien que supongo que vosotros habréis oído hablar, y si no lo habéis oído, buscadlo, ¿no? Porque es un personaje de nuestra historia, de la historia americana concretamente, que empezó a postular una rama de pensamiento, ¿no? de tipo filosófica, podríamos decir, que se basa en el que podemos crear nuestra existencia, ¿no? Podemos decidir cuál es nuestra meta, hacia dónde me dirijo y manifestarlo en la realidad. Porque la manifestación funciona desde lo sutil a lo denso. O sea, primero, para tú construir o diseñar una casa o construir un coche o cualquier cosa, primero tienes que imaginarlo, desde lo sutil a lo denso, desde dentro hacia afuera. Es decir, desde eso que hay dentro de mí, esa idea que está dentro, la exteriorizo, la plasmo en el entorno, la dibujo, la diseño, empiezo a crearla. Y del futuro, del objetivo que yo quiero, ¿no? De esa meta del futuro al pasado, o sea, de adelante a atrás. Sabiendo esto y sabiendo que la emoción es un factor importante porque es la capa de la experiencia, la forma más fácil de crear realidad, más sencilla, es irme a esa meta, a ese objetivo, a ese futuro, proyectarme en él, mi conciencia, sabiendo que soy ese Dios dentro del cual está todo, que no estoy separado de Dios, que tengo todo ese conocimiento, esa energía, y que está todo ahí disponible para mí. Desde ese punto, sentir, experienciar esa vivencia, esa realidad, como si yo estuviera en ese momento, porque en realidad la parte material, tu cerebro, tu mente, no el cerebro, porque el cerebro es la parte física, pero en realidad no es el programa, sino el cerebro, como un ordenador, si no tiene programación, no va a funcionar, ¿no? Pues un cerebro sin mente tampoco funciona, no es la misma cosa, aunque nos lo ponen muchas veces de la mano, pero realmente no tiene nada que ver, mente, conciencia, que sería otro nivel, ¿no? O ese ser, esa alma, ese ser divino del que todos formamos parte. Yo tengo toda esa información, todo ese conocimiento desde ahí. ¿Qué meta quiero acceder? Yo me imagino chupar un limón, como yo digo, mi mente no distingue. Si yo me lo imagino, mi cuerpo va a empezar a salivar, voy a empezar a sentir esa sensación de las glándulas salivares como de descarga ácida, ¿no? Y voy a imaginar cuando te digo, por ejemplo, sobre todo con el limón, ¿no? Porque es algo que todos más o menos hemos hecho. Imagina que coges un limón jugoso, fresco, lo partes, chupas un gajo y estás ahí sintiéndose el sabor. Y es que yo lo estoy explicando y estoy empezando a notar como mi boca se está llenando de saliva y realmente pues la sensación esta que a mí me da como de la acidez, ¿no? Si se va como para el oído, de la descarga como eléctrica, ¿no? Que generan las salivares. Tu mente no distingue entre la realidad de la ficción. Cuando yo estoy en la experiencia no sé si realmente está el limón o no está, ni importa, porque mi cuerpo reacciona en consecuencia, ¿no? Por eso cuando hay una fobia, hay un miedo, si yo tengo fobia a, pues no sé, a las ratas, a las cucarachas, a lo que sea, va a dar igual que yo me imagine que está la cucaracha, que vea la foto de una cucaracha o que vea la cucaracha en sí, suponiendo que es la cucaracha la de la fobia, y mi cuerpo va a reaccionar igual, sea o no, porque no distingue, ¿no? Mi mente no está distinguiendo, no puede percibir diferencias, porque en ese nivel solo todo es información, no hay físico. Entonces, si yo tengo la información cucaracha y estoy asociándole a ello todos los datos relativos a eso, mi cuerpo va a reaccionar en función de lo mismo, ¿no? Por eso decía, nos vamos a ese objetivo que yo quiero generar, vivir, experimentar, sentir.
me pongo en ese momento, en el futuro, y me pongo a sentir con todo lujo de detalles, con el olor, la sensación física, el tacto, cómo yo me voy a sentir emocionalmente, muy importante porque es la experiencia lo que cambia aquí, la emoción lo que cambia aquí, el factor más importante es la emoción, ¿no? Porque es lo que hace la diferencia entre un punto y el otro, ¿no? Entre el pasado y el futuro, entre que eso, para que eso pase a ser pasado, necesitamos vincularle, asociarlo a la capa de la emoción, ya lo he vivido. Al hacer esto, estoy generando, plasmando esa realidad en mi entorno y podemos cambiar nuestra vida. Cambiando nuestra percepción del paradigma del tiempo, vamos a dejar de ser un barquito a la deriva en esta existencia, ¿no? En la que tenemos que parece como que no sabemos hacia dónde vamos y qué es lo que hay y hacia dónde me dirijo. Vamos a cambiar esa sutilidad, ¿no? Esa sutileza de añadirle esa capa de la experiencia y vamos a cambiar esa realidad al vincularle esa emoción de haberlo experimentado. Pasará de ser futuro, como que todavía no se ha dado, a ser algo ya denso, concreto, manifestado. Es el observador el que colapsa, ¿no? Esa partícula en onda o en partícula, ¿no? Ese potencial que no es ni onda ni partícula, que lo colapsa en partícula para que se densifique. Y es a través de esa emoción, ¿no? Que va unida a nuestra mente, a nuestras creencias. Por lo tanto, cambiando nuestra visión del tiempo, incluyendo esta definición que os estoy diciendo y espero haberme podido o expresado lo mejor posible, porque es, como decía, es un tema un poco farragoso y más para tocarlo a estas horas. Y es muchos conceptos que son complejos para ir detallando, ¿no? Pues logrando esto podemos realmente hacer un cambio importante, ¿no? Y podemos ser creadores de nuestra existencia. Es como que he tratado de aunar, hay más cosas, pero es como hacerlo más complejo, podríamos decir, para las mentes que necesitamos explicación como la mía, por ejemplo, me viene bien información que me siguen dando y me hablan de la física cuántica y tal, porque yo tengo que entender la lógica para creérmelo. O sea, yo soy un Dios, sí, sí, yo me lo sé todo muy bien, pero yo estoy dentro de ese Dios, sí, sí, yo estoy dentro de Dios, soy parte del mismo, pero es como que para llegar a creerme eso necesito como más información, ¿no? Es más datos de manera que aquello no tenga ningún resquicio para mí de que se pueda rebatir. Y en esos momentos cuando realmente pasan cosas, ¿no? Y suceden así en un instante. Entonces, es importante tener claro este concepto o como mínimo darle la oportunidad para que realmente veamos la importancia que tiene, tocando unas pinceladas de ciencia y un poco de locura personal para poder hacer esos cambios. Sí, pues mira, es verdad que estás muy suave. En realidad, en las mañanas uno despierta como un poquito dormido, pero he escuchado muy atentamente tu exposición y la verdad que es súper interesante. Bueno, es un tema bastante abstracto también hablar el tiempo, ¿ah? Porque cuando hablamos de tiempo, solamente nos referimos a elementos de la física, las matemáticas o la filosofía. Y es a través de herramientas muy sofisticadas que solamente podríamos entender y medir ciertos fenómenos naturales, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho cuando mencionaste a Aristóteles y para decir que efectivamente, para Aristóteles, el número de movimientos, dependiendo del antes y después, podría definir el tiempo. O sea, es el movimiento, la secuencia de lo que uno vive en la realidad. Y Sí, finalmente, mira, hay un interesantísimo, no, debes conocerlo, es un francés que se llama Etienne Klein. Él es uno de los, diría yo, más autorizados en la materia para hablar sobre el tiempo, porque es físico, es un gran físico y es filósofo. Y anoté algo muy curioso que lo escribí justo antes de tu exposición. ¿Y qué nos dice sobre el tiempo? Nos dice, el tiempo es lo que hace pasar la realidad. Y como la realidad no cesa de pasar,
el tiempo que la vio pasar no pasa. El tiempo, entonces, para Etienne Klein no pasa. Lo que sucede, o sea, porque siempre decimos, el tiempo pasa, qué rápido pasa el tiempo, decimos, ¿no? Pero en realidad, como dice Etienne Klein, dice, son las realidades las que pasan y las realidades no cesan de pasar. Entonces estamos como en una encrucijada, ¿no? Y sin embargo, al escuchar el debut, el comienzo de tu exposición, me llamó muchísimo la atención algo que dijiste y hablaste sobre los chamanes, sobre esa capacidad que tienen de ver otras realidades y sobre todo la tuya, porque nos dices que tú desde muy niña entraste a estados de conciencia alterados. Pero el mayor número de gentes comunes y corrientes como yo no tenemos esa capacidad de entrar a esos estados alterados de conciencia. Y además que si tomamos en cuenta que desde el nacimiento no tenemos memoria, perdemos la memoria, porque al nacer una criatura, bueno, la memoria, hablando entre comillas, ¿ah? Porque hay muchas definiciones de memoria también. Por ejemplo, una criatura al nacer pues no sabe hablar, no sabe caminar, no sabe sentarse, hemos tenido hijos y es como larvitas, ¿no? ¿Qué hacemos? El instinto natural y las culturas y por supuesto los dogmas a la cual estamos impuestos, porque hablando de dogmas, educación, religión, cultura, idiomas, lenguaje, todo es dogma. Entonces, cuando uno tiene un niño recién nacido y lo vas formando con mucho amor, con mucho cariño, ¿qué le inculcamos? Le enseñamos a hablar, les enseñamos a pensar y les enseñamos sobre todo a estar dentro de una noción de tiempo. Medimos todo, medimos los días. Me ha encantado cuando hablaste sobre la medición lineal del tiempo, por ejemplo. Medimos todo en base a esa función lineal los días, las semanas, los meses y el desarrollo del cuerpo también. Si bien es cierto, si decimos que no existe tiempo, que es una ficción, ¿cómo podríamos entender que el cuerpo cambia? Porque nosotros, a pesar de, podríamos imaginar que estamos en un momento estático, sin movimiento, sin embargo, nuestro cuerpo ha cambiado. Bueno, con las medidas actuales que tenemos, claro, sabemos quién tiene 10 años, 15 años, 50 años u 80 años. La noción del tiempo, y muy bien nos los has explicado, es a través, por ejemplo, del cronos, el cronos que mide el tiempo, o el tempus, que es el tiempo vivido, la experiencia vivida, ¿no? O la relatividad. Es verdad que cuando uno está feliz, el tiempo es cortito y cuando uno está aburrido, el tiempo es extenso. Y así podríamos jugar muchísimo sobre el tiempo. Etienne Klein, me encanta este estudioso. Él, por ejemplo, dice, el tiempo es evidente, es sustancial, es impalpable, es fluido, pero el tiempo se impone ante todas las disciplinas sin que ninguna disciplina se imponga el tiempo. Y es verdad, ¿no? Si estamos como fijados dentro del tiempo. Pero yo tengo algunas preguntas, querida Yolanda. No Muy sé bien. si... Vamos a ver. Dime, ¿qué es lo que nos condiciona para poder interpretar una realidad? ¿Cuáles serían, de acuerdo a tu exposición, qué factores nos definen? ¿Qué es lo que nos condiciona para ser quienes somos o quiénes lo que somos? Vale. Antes me gustaría hacer una par de apuntes sobre lo que has estado comentando, ¿no? El niño no tiene memoria porque es la primera vez que viene a experimentar. Entonces, de lo que no tiene memoria es de la experiencia. De lo Pero al pasado. igual que la semilla contiene toda la información para el desarrollo del árbol y no tiene que preguntarle eh, cómo, cómo crecer o cómo dividir sus ramas o cómo aprender, ¿no? Digamos, pues el niño es igual, o sea, el niño viene con toda la información dentro. Lo que no tiene es la información de la experiencia física 3D. ¿Por qué? Porque no ha encarnado nunca. El alma no es que le borran la memoria, es que no ha encarnado nunca. Esta es nuestra primera encarnación para todos. En todas nuestras versiones
pasadas, presentes y futuras, porque están en un mismo instante. Entonces, no tenemos recuerdo de la experiencia de las anteriores porque no hay una conexión entre los diferentes yoes, en el sentido de compartir información de uno al otro, por lo menos no de forma continuada, pero están todos coexistiendo en el mismo instante. Pero eso del borrado de información que dicen, no, es que te borran la memoria, no, es que no tienes memoria de la experiencia, pero sí tienes memoria o sea, sí tienes la información dentro, igual que la semilla. La semilla viene con toda esa información, entonces el niño crece en base a esa información que está dentro de él. Y es por eso, perdón, es tal vez Continúa. eso lo que hace que los niños son diferentes unos a otros de acuerdo a esa información que dices, ¿no? Porque Exactamente. también yo pienso, imagínate si tendríamos la memoria latente, nos volveríamos locos. Porque si yo recuerdo qué hice en mi vida justamente antes, 5 años antes de nacer, de renacer, por ejemplo, entonces estaríamos entre sufrimiento y sufrimiento, tal vez, o entre alegría y alegría, ¿no? Entonces, Posiblemente. De hecho, si tú tuvieses también conciencia de tus otros yoes, la memoria de tus otros yoes, ¿no? De las otras vidas, echarías de menos a tus padres, a tus hermanos, a tu pareja, a tus hijos, ¿no? Y sería pues un conflicto aquí, pero además no te permitiría vivir esta vida de forma nueva, no te permitiría tener esta vida porque tú ya vienes condicionado por. Nosotros venimos aquí, y esto va en base a la pregunta que me hacías antes, ¿no? Y lo que hace que tengamos una experiencia u otra es esa información que heredamos de nuestro transgeneracional y la educación que se nos da, ¿no? La educación que nos van implantando tanto nuestros padres, familia, como el entorno, porque el entorno es lo que llaman la epigenética, claro, ¿no? Todo lo que me envuelve forma parte de esta epigenética y ahí están las condiciones de vida, el lugar del planeta donde yo haya nacido, el clima, la cultura, la religión, el nivel, el estatus en el que yo nazca. No es lo mismo una persona que nace en un estatus de un nivel en el que los padres tienen una abundancia y van sobrados, como se suele decir, ¿no? Económicamente hablando, a alguien que nace en una casa, aunque sea la misma cultura y más o menos el entorno, en una casa en la que no llegan a fin de mes. Las emociones son diferentes, las emociones son químicas, las químicas condicionan tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo y tu percepción, porque te meten en un bucle, en una dinámica en la que pues se retroalimenta, ¿no? Y esa química genera más emociones de lo mismo y eso más de lo mismo genera una visión determinada que genera más emociones porque tienes más experiencias, porque estás condicionado a ver en una dirección. Decías también antes que no tenemos, que yo tengo mis experiencias, pero que todo el mundo no tiene esa capacidad. Yo estoy convencidísima de que todos tenemos la capacidad de estar en estados alterados de conciencia, porque de hecho en nuestro cuerpo genera DMT, dimetiltriptamina, que es lo que llaman la molécula de Dios, es una de las sustancias que generemos cuando estamos en estado alterado de conciencia y la fábrica la tenemos todos. La oxitocina, que te genera pues, ese estado de amor, de felicidad, de bienestar. Es decir, todos tenemos la capacidad de. ¿Qué pasa? Que desde niños se nos condiciona, se nos enseña. Yo he tenido la suerte, por ejemplo, que mi madre pues era más abierta y cuando yo decía cosas raras pues, me dejaba así como, bueno, ya crecerá, ¿no? Y en ese sentido, claro, me han condicionado menos desde niña. Pero además he sido una niña persistente en las cosas raras, quiero decir. Sí, yo me iba a buscar un libro y no me leía un libro de aventuras, me leía libros de filosofía, de hipnosis, de yo qué sé, y te hablo con 8 años, o sea, hay que entender que he sido rara. Pero sí que entiendo que podemos alcanzar esos estados porque si no, ni con sustancias, si no tuviéramos la capacidad, o sea, una persona que no sé, que le falta el cerebro, pues no tiene capacidad o el corazón, pues no tiene capacidad para vivir porque falta ese órgano, ¿no? Falta esa. Nosotros tenemos lo que necesitamos. Lo que nos sobran son creencias, paradigmas, limitaciones, programación, ¿no? Y parte de toda esa programación, pues es que la absorbemos del entorno, ¿no? Como decía,
de nuestro transgeneracional, de la forma en la que nos educan, y todo va un poco ahí en base a todo eso. Yo creo que es súper interesante lo que acabas de decir porque, mira, me han gustado mucho también las experiencias que has mencionado y ciertos casos que has podido conocer a través de tu vida, en tu vida profesional. Pero si hablamos de la mayor parte de seres humanos sobre la faz de la Tierra, es verdad que este tipo de conocimiento se está dando, bueno, en un público adulto, como nosotros. Nosotros nos dirigimos hacia los adultos. Y bueno, adultos de nuestra edad, más o menos ya los chicos están grandes. Pero aquel que tuvo la suerte efectivamente de tener padres mucho más abiertos o predispuestos o respetuosos con la situación única, sui generis, casi sagrada de un niño, puede funcionar. Pero ¿qué sucede? En el medio actual donde estamos tenemos colegios. Los colegios están inspirados bajo prácticamente los mismos objetivos educacionales en Europa, en Estados Unidos, o sea, todo este sistema educativo occidentalizado, ¿no? Puede estar hay un ligero cambio en los países nórdicos que puede bajar poco a poco, pero eso también lleva tiempo. O en Japón, por ejemplo, donde la educación es un tanto diferente, o hay muchos colegios aquí en Alemania también. Pero bueno, es un cambio que se va a dar poco a poco, va a ser algo paulatino. Pero, sin embargo, yo creo que la educación también ha tenido un rol muy importante durante muchos siglos. O sea, como todo en la vida, cada etapa, cada fase de hechos que se han desarrollado en la historia de la Tierra han tenido su importancia y su porqué. Y el sistema educativo también ha ayudado a muchísimo, porque si no fuera por el sistema educativo que tendríamos, ¿cómo estaríamos? Tal vez, ¿por qué se fueron las grandes culturas, por ejemplo? Hablando de incas, mayas, egipcios, esta tecnología del sonido, u otra tecnología que hayan podido utilizar, desapareció. Entonces, llegamos a una era, a una nueva era, podemos hablar de los 2000 últimos años, donde habría que reconstruir todo. Entonces se desarrolla el lenguaje, se desarrolla la escritura, se desarrolla la educación. Por ejemplo, las personas en la Edad Media no eran, la población en la Tierra no estaba tan superpoblada como hoy en día, pero las condiciones de vida eran muy precarias. Hay muchos estudios que dicen que hoy en día las condiciones de vida son mejores, porque claro, tenemos mucho más confort, ¿no? Yo he trabajado en comunidades en Perú, en las comunidades altas, donde el comunero o el campesino vive únicamente de la producción de la tierra, bastante árido en los Andes, porque no comen fruta, no hay fruta, y se alimentan a base de papa, maíz, ciertas legumbres, un poco de pescado y eso es todo lo que tienen. Pero créeme que trabajar en estas realidades donde están en comunión con la naturaleza, donde no hay un acceso a la educación, es terrible, es grave. Hay mujeres que no tienen capacidad de amamantar a sus hijos porque no tienen leche. Y esa es la realidad de muchos países pobres. Entonces, ¿cómo hacer para, probablemente el planeta va a haber un reajuste, pero un lugar ausente o falto de educación, la población sin educación, sin instrucción, sin ese acceso al conocimiento, es triste, es triste. Probablemente en sociedades desarrolladas como Europa podemos decir, viva la naturaleza, pero naturaleza, ¿bajo qué condiciones? No sé si podríamos vivir, por ejemplo, en invierno, un invierno, estos europeos que son frígidos, sin las condiciones tecnológicas que tenemos hasta ahora. O sea, siempre hay esas contradicciones, pero vamos, probablemente cambiemos poco a poco. Yo creo que es un desafío la vida, ¿no? Y esta exposición que has dado tuya sobre el tiempo y esa capacidad creativa que tiene todo ser humano es una herramienta extraordinaria, porque si nosotros utilizamos y empezamos a conocer, porque esto que dices no nos enseñan en el colegio, ¿no? Entonces nos enseñan a ser muy obedientes, buenos chicos, a decir amén. Exactamente. El problema está que también se confunde educación con programación. Y lo que están haciendo Totalmente. es programar a los niños como robots. No los enseñan a pensar, no los Sí, sí. enseñan a extraer el conocimiento de las cosas, del mundo, del medio. Y se genera una desconexión del medio, lo cual también es peligroso.
Totalmente. Esto que me hablas de las comunidades que están aisladas, que no tienen educación, no creo que el Sí, problema sea la educación en sí, yo creo que el problema es el desequilibrio económico que hemos generado socialmente. Porque que tú totalmente. no vayas al colegio no tiene por qué tener que ver con que no tengas para comer. De hecho, hay sociedades en las que viven perfectamente y no van al colegio y es una vida en la que están bien. Y el conocimiento se transmite de otra forma, hay otro tipo de educación. Una cosa es educarse y otra cosa es la escolarización, ¿no? Y para mí ahí radica más bien el error, ¿no? De confundir una cosa con la otra, no es exactamente lo mismo. Y en cambio, tú ves estas personas que tienen un conocimiento del medio y una sabiduría interior, que están menos programados exteriormente, ¿no? Desde la ciencia o Como más inocente. Sí, desde el sí, ¿no? paradigma, claro, del hombre blanco, como se dice habitualmente, que tienen un conocimiento profundo de muchas cosas, y a nivel de filosofía y a nivel de otros, de conocimiento de las plantas, como digo, de muchísimas cosas que son muy valiosas y que son necesarias, ¿no? El conocimiento ancestral. Y Ujú. educación en el sentido de pues, la cortesía, ¿no? El respeto hacia los demás, hay veces que yo creo que tendríamos mucho que aprender de estas sociedades, que tenemos mucho, de hecho, que aprender y deberíamos de compartir con ellos, o sea, que ellos nos cedieran parte de ese conocimiento y nosotros cederles parte de la comodidad, ¿no? Hacer una Sí, sociedad más equilibrada y más justa. totalmente de acuerdo. Querida Yolanda, mira, qué pena. El tiempo siempre, bueno, el tiempo Sí, es relativo. Hablando de sí. tiempo, realmente serías podríamos continuar mucho más porque tú tienes muchísima información muy válida y que estoy segura que va a ser muy útil para las personas que están asistiendo y que están inscritas en esta conferencia. Muchas personas lo verán también en diferido. Tenemos 3 minutos, dice Adán, para poder despedirnos. Me encantaría volver a tenerte para explorar otros temas más, porque siento que eres una fuente sumamente interesante y de eso se trata, de llevar la luz y el conocimiento. Te dejo un ratito para que te despidas. Muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Bien, pues yo como despedida lo único que me gustaría añadir o decir es que realmente mi exposición, como digo, es compartir parte de mi experiencia, ¿no? De mi conocimiento, de mis investigaciones, pero sobre todo de mi experiencia, y que esto no sirva de limitación o de condicionamiento, sino que os sirva para abrir realmente la mente, la mirada y ver que hay otras formas de ver el mundo, de ver los paradigmas, de ver las creencias y de poder experimentar esta realidad en la que habitamos, ¿no? De manera que abrir la mente siempre enriquece, ¿no? Es como lo que decíamos, el saber no ocupa lugar, ¿no? El aprendizaje siempre suma. Sí, abrir la mente siempre enriquece. Y la mente es algo que como los paraguas, como decía, creo recordar que la frase es de Einstein, ¿no? La mente es como los paraguas, solo sirve si la abres, ¿no? Solo funciona o solo es válida si la abres. Entonces, cuanto más abramos la mente y más curiosidad tenéis, ser niños en el sentido de experimentar, de preguntar, de averiguar, pero por vosotros, no dejéis que os cuenten. Averiguar, experimentar, sentir, porque la capacidad está dentro vuestro. Tenéis todas las herramientas en vuestro cuerpo y que, nos digan, que no dejéis que os digan que no podéis, porque está todo ahí y teniendo toda esa materia prima, que somos un dios en potencia, como decimos, ¿no? Un fractal, pequeñito, pero un fractal de Dios hecho a su imagen y semejanza, tenemos todas esas capacidades. Así que yo creo Mucho. que tenéis mucho que disfrutar de esta experiencia. Muy amable, Yolanda. Muchísimas gracias. Muchas A gracias. todos vosotros por permitirme estar, ha sido un placer. Un besote.